Estimada profesora, el siguiente informe trata sobre el impacto del endeudamiento en los hábitos de consumo de las personas. Este grupo está compuesto por Génesis Mesa Naypayán y Mauricio Mora Troncoso. El tema es la relación entre el nivel de endeudamiento, la situación laboral y los hábitos de consumo en personas mayores de 18 años. La descripción: este trabajo busca analizar cómo el nivel de endeudamiento afecta a los hábitos de consumo de las personas, en particular, si este influye en la disminución del consumo o al adquirir nuevas deudas para compras importantes. El objetivo es identificar la relación entre el nivel de endeudamiento de las personas mayores de 18 años y su comportamiento de consumo. El tamaño ideal de la muestra, una vez calculado, nos dio como resultado 385 personas. El público objetivo son todas aquellas personas mayores de edad que residen en la región metropolitana de Chile con diferentes situaciones laborales y niveles de ingreso. Se enfoca principalmente en quienes tienen o han tenido deudas. La fuente de información, acá están las 4 seleccionadas, una de la CMF, 2 del Banco Central de Chile y una de la encuesta basada en la población de la región metropolitana de Santiago del 2024. Acá encontramos el link de la encuesta hecha en Forms. Intervalo de media. A continuación veremos el cálculo del intervalo de confianza para el ingreso mensual promedio de las personas encuestadas en Chile, donde obtuvimos en esta encuesta el promedio, la desviación estándar y el número de encuestados. Los datos para intervalo que calculamos es la media muestral de 1.263.166 pesos, 75, una desviación estándar de 1.640.602,66, nuestra N, que es el tamaño de la muestra, de 102 personas. Nosotros escogimos un nivel de confianza del 95%, donde tenemos un alfa del 0,05, un alfa medio del 0,025, nuestro Z es de 1,96 y nuestro margen de error es de 318.384,13. Con estos cálculos pudimos calcular el intervalo por la izquierda, que nos dio 639.145,32, y el intervalo de la derecha nos dio 1.887.188,19. Ya, lo que significa que con un 95% de seguridad, el verdadero promedio de ingresos mensuales en la población chilena se encuentra dentro de estos rangos del intervalo. Intervalo de proporción. Aquí nos enfocamos en cuál es la proporción de encuestados con empleo que no han reducido sus compras debido a sus deudas. Acá, en la encuesta, 102 personas la contestaron y de esas 102, 31 personas con empleo no reducieron sus compras debido a sus deudas. Como podemos ver en la tabla izquierda, la proporción es de un 50,82%. Esto nos indica que la mitad de los empleados mantiene su nivel de consumo a pesar de estar endeudados. Utilizamos un nivel de confianza del 98%, el alfa nos dio 2%, con un alfa medio del 0,01%. Nuestro estadístico Z nos dio 2,33 y el margen de error 14,89. En los intervalos de la izquierda y de la derecha podemos observar que entre el 35,93% y el 65,71% de los empleados no han reducido sus compras debido a sus deudas. Analizaremos las pruebas de hipótesis de diferencias de media, ¿ya? Donde veremos si existe una diferencia significativa en el monto promedio de endeudamiento entre mujeres y hombres. Se plantean dos hipótesis. La hipótesis nula, que dice que el promedio de endeudamiento es igual en ambos géneros. Y también tenemos la hipótesis alternativa, que dice que sí existe una diferencia.
Ya, tomamos la base de datos y calculamos el promedio de endeudamiento en mujeres que nos dio un resultado de 1.500.000 pesos y en la de los hombres fue de 1.489.069 pesos, 77. ¿Ya? Para esto aplicamos la prueba estadística, donde obtuvimos un z estadístico del 0,0233 y un valor p de 0,9814, lo que indica que es muy alto. ¿Ya? Esto significa que no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y como conclusión no hay una diferencia significativa en el promedio de los montos de endeudamiento entre mujer y hombre. Prueba de hipótesis de diferencia de proporciones. Un encuestador desea saber si hay diferencia en las proporciones de personas dispuestas a endeudarse para realizar una compra importante, según su situación laboral. H1, tenemos que la proporción poblacional de empleados dispuestos a endeudarse para realizar una compra importante. H2, proporción poblacional de independientes dispuestos a endeudarse para realizar una compra importante. En la tabla podemos observar que de los 102 encuestados en la situación laboral con empleo, 26 marcaron que sí, e independientes, 12 marcaron que sí están dispuestos a endeudarse para realizar una compra. En la hipótesis nula, tenemos que H1 es igual a H2 y la hipótesis alternativa que H1 es distinto a H2. Al realizar los cálculos, la proporción de empleados nos dio 0,42, la proporción de independientes 0,38, la proporción estimada 0,41 y el estadístico Z nos arrojó un resultado de 0,36. El valor P 0,71. Basándonos en esos datos, no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Y en conclusión, no hay diferencia en las proporciones de empleados e independientes dispuestos a endeudarse, ya que ambos grupos presentan proporciones similares. A continuación presento las 4 conclusiones. Número 1. Intervalo de media. Con un 95% del nivel de confianza se concluye que el ingreso mensual promedio de la población está entre los 944.782,62 y 1.581.550,89. Esto indica un rango amplio de ingresos, reflejando la diversidad en las condiciones económicas de los encuestados. Número 2. Intervalo de proporciones. Con un nivel de confianza del 98%, se estima que entre el 35,93% y el 65,71% de los empleados no ha reducido sus compras debido a las deudas. La proporción puntual observada es de 50,82%, lo que indica que aproximadamente la mitad de los empleados mantienen su nivel de consumo a pesar de estar endeudados. Número 3. Prueba de hipótesis de diferencias de media. No existe evidencia estadísticamente significativa para afirmar que hay una diferencia en el monto promedio del endeudamiento entre mujeres y hombres. Es decir, ambos géneros presentan promedios similares desde el punto de vista estadístico. Número 4. La prueba de hipótesis de diferencias de proporciones indica que no existe evidencia estadística significativa para afirmar que hay una diferencia en la proporción de empleados e independientes dispuestos a endeudarse para realizar una compra importante. Por lo tanto, ambos grupos presentan proporciones similares desde el punto de vista estadístico. Ya. Como conclusión, nuestro trabajo o análisis muestra que el ingreso mensual promedio de los encuestados se encuentra en un rango dentro de los 944.782 y el 1.581.550, reflejando una alta diversidad económica, donde aproximadamente el 50,82% de los empleados no ha reducido su consumo pese a estar endeudado, lo que sugiere que el endeudamiento no siempre limita los hábitos de consumo en las personas. Con esto podemos
decir que no se encuentran diferencias estadísticamente significativas en los montos promedios de endeudamiento entre los hombres y las mujeres, ni que la disposición a endeudarse entre empleados e independientes. Ya estos resultados también indican que el endeudamiento es un fenómeno transversal, que no depende significativamente del género ni de la situación laboral, y que muchas personas continúan consumiendo aún en contexto de deudas.